30 minutos Sigmund Freud, como habíamos anunciado. Sigmund Freud. No, Freud. ¿Cómo él lo pronuncia? Entonces, Julián, él es director de Alianza Público-Privada. También es delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, que es un asunto mayor, ¿verdad? Una enorme responsabilidad política, porque estamos en pre-campaña, vamos para la campaña, bueno, estamos en la campaña abierta, pero el escenario de la Junta Central Electoral es un escenario muy usado en estos tiempos y que se ventilan allí muchas disputas que son muy, muy importantes. Pero le damos los buenos días a Sigmund Freud y vamos a comenzar por las alianzas público-privadas. Buenos días. Buenos días, Cristian, Pablo, Julián, José Francisco y Rosario. Contento de estar aquí en el programa, de verdad. Bueno, ¿cómo están las alianzas público-privadas? Desde la oposición, aquí estaba Jaime David Fernández Mirabal el lunes. Dice, bueno, ahora todo lo colocan por ahí. Y hay otros que dicen que ante las limitaciones que genera la ley de contrataciones públicas, aunque hay un proyecto para mejorarla, también es un mecanismo, ¿no?, de provocar inversiones sin que esas limitaciones, además de la propia situación económica y limitaciones presupuestales. En ese sentido, uno ha visto Pedernales, donde se frustró, se aplazó el anuncio que haría el presidente. Me parece que, no sé si lo podrías anunciar o lo anunciará el presidente, lo que vendría por ahí. Pero en sentido general, ¿cuáles son estas prioridades, estas principales tareas de la alianza público-privada dentro del conjunto de las obras que impulsa el gobierno? Mira, Cristian, el presidente desde la campaña fue el candidato o el único candidato que habló sobre la necesidad de potencializar los programas de alianza público-privada, debido primero a la realidad presupuestaria en la cual él sabía que el gobierno y el país se iba a encontrar, además de que este tipo de programas no es algo ya una práctica, es usual, es algo que se está utilizando en muchos países del mundo y que ha dado buenos resultados. También hay experiencias fallidas, como en todo, pero hay muchas experiencias que sacarle bastante provecho en países similares a la República Dominicana, en Latinoamérica. Y por eso, desde el momento en el cual nosotros llegamos al gobierno, se identificó varios proyectos importantes, de los cuales tú mencionaste, principalmente el tema de Pedernales como una punta de desarrollo de toda la región sur del país. Solamente podía ser ejecutado a través de una alianza público-privada. Era imposible que el gobierno dominicano pudiese invertir o puede invertir alrededor de 2.300 millones de dólares que requiere la primera etapa del proyecto de Pedernales con fondos públicos. De igual manera, proyectos de tanta relevancia como la autopista del Ámbar, que se encuentra en una fase de licitación actualmente, también pudiese el gobierno dominicano poder cargar con cuando también hay otras necesidades en la República Dominicana, en adición a las situaciones que hemos vivido con el COVID y la guerra de Ucrania, que han requerido cierta asistencia social. La realidad es que estos tipos de proyectos, los cuales, si no existía una ley previa el 2020 para poder ejecutarlos, tenían que pasar por una etapa, o tienen que pasar por una etapa primero vamos a decir, de prueba, de ver cómo los mismos pueden irse madurando, cómo pueden irse ajustando, ya que también de igual manera teníamos experiencias de proyectos similares, aunque no la misma ley, pero con cierta similitud, como la autopista de Samaná, que debido primero a la falta de normativa, debido también a tal vez una estructuración fallida y debido a situaciones, no pudo lograr el cometido que tenía en cuanto al tiempo que ese contrato tenía que ser otorgado, sino que tuvo que ser terminado por esta gestión previamente, por lo costoso que le estaba resultando al Estado Dominicano. Entonces, este tipo de proyectos lo que busca es que, evidentemente, como tú mencionas, que el sector privado invierta, que el sector privado también se arriesgue conjuntamente con el sector público en proyectos que tienen la naturaleza de generar rentabilidad, no solamente rentabilidad social, que es lo más importante, sino también rentabilidad financiera para que los inversionistas puedan recibir su capital. El caso, por ejemplo, de Pedernales, en el cual ningún inversionista, ningún hotelero, el sector privado no iba a involucrarse si el Estado Dominicano no daba los primeros pasos. ¿Cómo cuáles? Primero, la legitimidad de la tierra,
que durante muchos años se debatió y en la gestión pasada, si debemos reconocer, se pudo lograr esa recuperación de todas esas tierras de pedernales que imposibilitaban la inversión, imposibilitaban el desarrollo turístico. Pero luego de eso se requería entonces estructurar una especie de vehículo en el cual se pudiese dar garantías para que el desarrollo se pudiera ejecutar sin las ataduras y la burocracia que usualmente tienen las instituciones del Estado. Y es por eso que se crea el Fideicomiso Pro Pedernales como vehículo autónomo al Estado Dominicano, un fideicomiso público, con la finalidad de impulsar las infraestructuras básicas que requiere un proyecto como este. O sea, no puede haber ningún hotel si no había o si no existen carreteras, si no existe electricidad, si no existe sistema de aguas negras, agua potable, tendido eléctrico, todo eso. Entonces, eso fue lo que hizo el presidente Luis Abinader. Vamos a enfocarnos cómo nosotros podemos lograr impulsar este proyecto haciendo las inversiones básicas que requiere un destino de esta naturaleza, para dar el mensaje al sector privado de que el gobierno primero va en serio, de que está invirtiendo lo que tiene que hacer, lo que se requiere, y también a la vez cómo poder también generar todo lo que es un elemento circundante al destino para que pueda desarrollarse de manera natural la zona, y no solamente con una especie de enclave. O sea, lo que el presidente decía ha sido bastante reiterativo de que el desarrollo de Pedernales no debe ser el desarrollo de Cabo Rojo, sino que debe ser el desarrollo de la región. No puede ser simplemente crear una especie de oasis cerrado en esa zona de 30 millones de metros, en el cual solamente se beneficien aquellos que hagan las inversiones del lugar y aquellos que también trabajan en la zona, sino que también se desparrame todo ese beneficio económico en toda la región sur del país. Y por eso toda esta estrategia que ustedes ven en cuanto a conectividad, que es lo primero, si no conectábamos a Pedernales, a Santo Domingo, pasando por Baní, Asua, Barahona, de una manera más eficiente, entonces también íbamos a tener mayores dificultades para poder desarrollar ese destino, a pesar de que gran parte del turismo que llegará ahí llegará por la vía aérea, por un aeropuerto que estaremos construyendo, y por la vía marítima, por el puerto de cruceros, que también ya está casi listo para operar. La idea de que el presidente hace unos días, corrígeme porque la información no la tengo muy detallada, sí, declarara o estableciera como aeropuerto militar a Barahona, ¿eso significa que está en planes la construcción de un aeropuerto internacional en Pedernales? Sí, está en planes. No, ya nosotros tenemos estudios y diseños bastante avanzados. ¿Eso va parte dentro del fideicomiso? Va parte dentro del proyecto del fideicomiso. El aeropuerto será construido en Oviedo, específicamente no los se tres charcos. charcos. El área del María Montés. No se va a usar. El área de María Montés, como dice Julián, ahora se ha declarado una base militar, ¿verdad? Sí. La cual servirá el Comando Sur, exacto, para servir a todo lo que es la seguridad. Pero se va a utilizar el nuevo aeropuerto de Oviedo por el hecho de que dentro de también de los análisis que se hicieron, es que el desplazamiento desde Barahona hacia Pedernales, todavía a pesar de las mejoras que se están haciendo con la carretera Barahona-Riquillo, Pedernales, no baja de 2 horas y media. Sí, entonces es bastante extenso para un turista que viene, 8 horas, 9 horas de un vuelo. Un desplazamiento de 2 horas y 30 es excesivo para esto. En el caso de Pedernales, la verdad es que uno puede tener los celos lógicos, el cuidado, exigir toda la transparencia del mundo, pero hay poco que decir en cuanto a lo que está haciendo y se puede hacer en Pedernales a través de estos fideicomisos. Y lo digo así claramente porque es una zona que la única posibilidad que tenía de arrancar esa mano amiga era a través del fideicomiso. Aplausos. Y gracias. Creo que esa va a ser dentro de 10 años, quizás mucho antes, va a ser la gran obra de gobierno del gobierno de Luis Abinader, entre otras cosas. Y destaco lo de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ahora, dicho esto, no se está abusando de la figura del fideicomiso, porque yo veo fideicomiso ya hasta para la policía. O sea, yo acepto y me gusta el fideicomiso para situaciones como Pedernales, que sin un fideicomiso iba a ser sumamente imposible, no es nada, sumamente difícil desarrollarlo. Ahora, dicho esto,
pensar en un fideicomiso en el de Aspiña, por ejemplo, para proteger la frontera. Ahora, ¿por qué se ha abusado tanto del fideicomiso? Como que se ha puesto de moda. Si vamos a hacer por un fideicomiso. Bueno, primero, Pablo, también es importante resaltar, este gobierno, preocupado por la ausencia de una normativa legal con el fideicomiso, decidió someter una ley de fideicomisos públicos al Congreso Nacional que fue aprobada. Sí, que fue aprobada recientemente con esa misma finalidad. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, algunos proyectos tienen la vocación de ser desarrollados bajo este vehículo por la versatilidad y la transparencia que le otorga. Te pongo el caso de Pedernales, ya tú lo acabas de mencionar. No había manera posible de que el mismo pudiera ejecutarse a través, por ejemplo, de un ministerio de Turismo o Medio Ambiente, que no por el hecho de que estos no tuvieran la capacidad o sus funcionarios, sino que la tienen sin lugar a dudas, sino por la misma normativa que existe en la República Dominicana que imposibilita que este tipo de entes públicos pudieran ejecutar este tipo de desarrollo a través de la agilidad que se requiere con proyectos como este. Porque imagínense nosotros tener que someternos a una serie de procesos. Debo aclarar, no es que el fideicomiso público, por ejemplo, está ajeno a la aplicación de leyes como la 340. Nosotros, todos los procesos que hemos hecho, lo hemos hecho. Loco, lo está soportando, pero está cumpliendo. Estamos cumpliendo. Sí, lo estamos haciendo. No es sencillo, esa 340, ley, pero lo estamos cumpliendo. No a Carlos Pimentel. No, a la ley. Claro, cuidado, no es lo mismo. Ahora, o sea, no es al órgano. Sin lugar a dudas, para poder provocar, por ejemplo, que nosotros podamos hacer procesos como el que estamos haciendo en el caso de Pedernales ahora, un proceso internacional con búsqueda de socios del sector privado, no había manera jurídica de lo que pudiéramos hacerlo si no se creara un vehículo independiente autónomo en el cual ese sector privado pudiese venir y asociarse o participar conjuntamente con el Estado Dominicano. Proyectos de esa naturaleza, como también la autopista del Ámbar, por ejemplo, tendrá que desarrollarse a través de un fideicomiso luego de que se adjudique en la licitación de alianza público-privada. El mismo caso del FITRAN, con el proyecto del tren metropolitano, que nosotros estamos también trabajando en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, porque son proyectos en el cual el capital privado tendrá que de una manera u otra entrar y tendría que crearse esos vehículos. Ahora, como tú dices, no todo puede ser desarrollado y ejecutado a través de fideicomiso, estamos claros en eso. Yo creo que, por ejemplo, el caso que tú mencionas... No faltan los amores. No, el caso que tú mencionas de la policía es un fideicomiso que yo creo que mucha gente no ha entendido. El fideicomiso de la policía lo que se hizo fue para recibir donaciones del sector privado. No, te lo puse como un exceso, sí, que pero, hasta para recibir. Pero no, ¿por qué se hizo de esa manera? Si no se hacía de esa manera, las donaciones que hacía el sector privado iban a entrar a la cuenta única del Tesoro. Con todos los procesos que la ley exige, entonces poder aplicar esos fondos directamente a la policía no iba a ser tan ágil y tan efectivo como que se hiciesen a través de un fideicomiso. Estamos hablando, por ejemplo, ese fideicomiso no tiene ningún tipo de participación pública en cuanto a fondos, sino que se crea este vehículo en el cual el sector privado puede donar fondos ahí y a través de ese vehículo entonces se hacen las licitaciones del lugar con fondos privados para beneficiar a la policía. Si no se creaba ese vehículo, entonces todo iba a entrar dentro de la estructura y la marasma del gobierno dominicano y no iba a ser tan efectivo poder lograr esos aportes en la manera ágil y necesaria que se requería. Entonces, yo te menciono ese caso puntual. Hay otros casos. RD Vial es el mejor ejemplo de un fideicomiso exitoso, que no fue ni siquiera creado en esta gestión. Es un fideicomiso que viene de pasado. Sin RD Vial, señores, sin RD Vial, mucha de la infraestructura tanto del gobierno pasado como de esta gestión, no pudieran ejecutarse porque este fideicomiso ha permitido levantar capital. O sea, el hecho de que se haya creado un fideicomiso el cual recibe ingresos por parte de los peajes, entonces permite tomar esos ingresos a futuro, convertirlos en valor presente y levantar bonos o vender bonos que puedan permitir que se puedan terminar proyectos de infraestructura vial. Entonces, ese es el mejor ejemplo de un proyecto. Sí, es público. Es un fideicomiso totalmente público. RD Vial es público. Exacto. Juan Bosch, fideicomiso totalmente público, también creado en la gestión anterior. Parquéate RD, fideicomiso creado en la gestión anterior. O sea, si te pones a ver, Pablo, nosotros no somos los creadores del fideicomiso. Nosotros lo que hemos dado, hemos potencializado los mismos. Hemos potencializado los mismos. El gobierno pasado hizo
hizo varios muy Sí, puntuales. y muy bueno. Pero Y muy aquí bueno ahora fideicomisos. hay que ser cuidadoso. Porque No, se no, ha no, puesto de no. moda, Estamos conversando con Sigmund Freud. Él es el director de Yo creí que era Freud. No, por A- eso. Ahí yo voy a explicar cuando Él va a Rosario... explicar- Claramente. Exacto, Ahí nos y- equivocamos todos. La todos. primera vez que Claro. entrevistamos a Sí, Sigmund. ellos nos Hace ayudaron mucho, la pero primera bueno. vez que lo entrevistamos con Yo el le tema tiré ese Freud. de la Yo pensé vocal. que era médico, Yo que le era, tiré ese era Freud. No, abogado. Exacto. Lamentablemente. Él es el director de Alianza Público. Condenado. Imagínese, eso siempre, abogado, Alianza Público-Privada. Sigmund, ¿qué parte de la inversión que hace el gobierno representaría Alianza Pública-Privada? O sea, los proyectos que son macro. ¿Qué parte representa? Porque siempre, desde el que no es economista, hay un miedo pequeño de que, ok, como es desde el Estado, estamos perdiendo algo desde el gobierno con la alianza. No, mira, primero no estamos perdiendo nada. Es importante. Ese tema siempre se ha debatido, el hecho de que si con las alianzas público-privadas el Estado Dominicano cede algún tipo de propiedad de los activos. Si no es así. En las alianzas público-privadas, conforme a la ley, no hay una enajenación de activos de ninguna naturaleza por parte del Estado Dominicano. El Estado Dominicano lo que hace es alocar de manera tan temporal, en algunos casos, activos para ser operados por parte del sector privado con una fiscalización y supervisión directa del Estado Dominicano, que al culminar el contrato de alianza público-privada, todo se revierte a favor del Estado Dominicano en las condiciones en las cuales él mismo se encuentre de manera óptima. O sea, las alianzas público-privadas no implican venta, no implica cesión, no implica enajenación de ningún activo. Todo lo contrario. Si nosotros vamos a analizar lo que podríamos lograr con el caso de la autopista del Ámbar, ahora mismo no existe ninguna autopista en esa zona, o sea, en ese trazado. Puerto Plata, Santiago. El Estado Dominicano ha identificado una necesidad de de construir una autopista que pueda conectar esa región en un tiempo más corto, de manera más segura, más efectiva, para poder potencializar el turismo de la región norte del país, volver a rescatar Puerto Plata y también generar un dinamismo mayor en la parte del comercio. Son 400 millones de dólares. El Estado Dominicano entiende que en estos momentos no tiene la capacidad económica de poder lograr esos 400 millones de dólares o financiarse o tomar préstamos por 400 millones de dólares. ¿Qué hace? Simplemente en este caso, lo que a través de una licitación otorga derechos de explotación a una empresa privada para que la empresa privada diseñe, financie, invierta, construya y opere una autopista. O sea, ¿y qué va a pasar al culminar el periodo de contrato de alianza público-privada? El Estado Dominicano recibe una autopista de 4 carriles, con 2 túneles de cerca de 2 kilómetros, con la mejor tecnología, sin el Estado Dominicano en principio haber hecho inversiones del presupuesto nacional. O sea, ahí podemos ver la bonanza de un tipo de proyectos como este, del cual no tenemos nada y recibimos algo de primer orden. Pero te voy al caso del tren metropolitano de Santo Domingo, que el presidente anunció hace semanas atrás. Vamos a conectar la Máximo Gómez hasta el Aeropuerto de las Américas por una vía en la cual permitirá que los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y del Distrito Nacional se puedan conectar de manera eficiente y que los turistas también puedan venir hacia la ciudad como cualquier otra ciudad del primer mundo, en el cual hoy no tenemos nada. Pero la inversión privada va a permitir que en 15, 20 o 25 años podamos tener nuevamente en propiedad del Estado Dominicano un sistema de transporte de primer mundo. Entonces, los proyectos de APP lo que buscan es cómo nosotros podemos asociarnos o podemos apalancar con el sector privado. El sector privado invierte el capital, opera, mantiene, y nosotros recibimos ese activo en beneficio de la sociedad. Pero se estaría cambiando ya casi el estilo de gobernar. Esto significa, Claro, bajo esa lógica, Ajá. Si se le puede aplicar esa lógica, estaríamos cambiando la manera No, de porque administrar el Estado. tampoco es, Pablo, Chile. estamos hablando, señores, de 3 o 4 proyectos, de decenas de proyectos que lleva el Estado Dominicano. Pero, o sea, el gobierno dominicano está construyendo carreteras en todo el país, construyendo proyectos en todo el país. O sea, nosotros estamos hablando de 3, 4, 5 proyectos importantes. tú eres... Simplemente no digo es porque un cambio de lo que pasa gestión es de que gobierno. ahí hay en Es esa una cosa- apertura Sí. a otro modelo de operación. Yo Tú digo eres- porque hay que ser cuidadoso Pablo. en eso, porque hay una vieja lucha
como en los periódicos, que hay una lucha entre el director administrativo y el director periodístico del periódico, valga la redundancia. Ajá. Siempre ha habido la lucha de la visión social que debe tener lo que hace el Estado. Y a veces los economistas y los empresarios no entienden de todo al Estado, porque tiene una lógica empresarial. Claro. Yo invierto donde está el beneficio. Desde el Estado no se puede ver para sacar beneficio, sino para servir a la comunidad. Entonces, vamos a buscar una rentabilidad. Sí. Pero lo primero es lo social. Claro. Entonces, ¿cómo ustedes se están manejando con esto? Porque existe la posibilidad, insisto, de que se esté cambiando la manera de invertir. Qué interesante tu pregunta, Pablo, porque lo primero que aclarar, todos los proyectos de alianza público-privada, para que los mismos puedan ser ejecutados, tienen que tener interés social. Tiene que hacerse un análisis socioeconómico de cuál es el impacto que va a tener en favor de la comunidad o de la sociedad a la cual va a impactar ese proyecto. Te pongo un ejemplo. El tren metropolitano, para que el mismo sea rentable, un tren de esta naturaleza en cualquier parte del mundo, tiene que cobrar por pasajero una cifra que posiblemente ningún dominicano pueda pagar, o pocos dominicanos puedan pagar. ¿Cuál es entonces el elemento social que se introduce en este tipo de proyectos? Bueno, el Estado dominicano lo que hace en este caso es, el sector privado hace los adelantos de capital para poder construir el tren, y cuando se vaya a identificar la tarifa, el Estado dominicano tendrá que subsidiar esa tarifa para que todo el mundo pueda acceder a eso. O sea, ¿de qué manera se subsidia? Bueno, en el caso del tren, estaríamos subsidiando a través de los ingresos que recibe FITRAN por el uso de lo que es el teleférico, el monorriel de Santiago. Entonces, todo ese flujo de ingresos que se mueve, se toma una parte para subsidiar o para repagar al sector privado las inversiones que se hizo. O sea, no hay proyectos de alianza público-privada sin una visión social. Por ejemplo, la autopista del Ámbar, escúchame, Julián, la autopista del Ámbar, por más turística que sea, que lo es y lo será, tú no puedes, si nosotros hacemos el ejercicio de cuánto debe pagarse peaje por esa autopista, entonces nos vamos a retomar, a volver a lo que pagaba Samaná, 2,000 pesos. Pero ¿cuál es la visión que tenemos como gobierno? No, el Estado dominicano tiene que tener necesariamente un control de la tarifa que vaya a cobrarse en esa autopista. Porque sí es verdad que debemos garantizar cierta rentabilidad. Rentabilidad razonable, no lo que ocurría en Samaná, que el operador de la autopista se ganaba cerca de 60 millones de dólares al año, que salía de los fondos del Estado dominicano, en el cual había una tasa de retorno por encima de un 130%. Eso ustedes lo tienen. Claro, aquí hay una matriz de riesgo que se establece y se identifica una tasa de retorno asequible que no impacte lo social. O sea, tiene que haber un equilibrio en cuanto al acceso del ciudadano a ese servicio público también con la tasa de retorno que tenga el sector privado. Tú eres abogado y buen abogado. Pero buena persona, ¿eh? Sí, buena gente. Abogado, pero buena gente. A la salvedad. No, tú eres abogado, eres administrativista. Así es. Simón sale de la Sorbona de París. Así es. Él no lo dice, pero... ¿De dónde? De la Universidad de París. Mejor dicho, la Sorbona. Cuídate. De los primeros libros de la compilación de derecho de sentencias constitucionales, es el de él. Yo lo compré. Espero que él haya comprado el mío. Parece que no. Sí. Ya lo comprará. ¿Y cuándo tú lo vas a traer? Espérate. ¿Qué es esto? Simu, a lo que voy es, tú mencionaste Samaná. Yo el cuento no me lució, no me lo creo todavía. Quiero que tú me lo expliques. Ajá. Cómo a los colombianos ustedes le quitaron un contrato que supuestamente era muy oneroso, pero ustedes le pagaron lo que debieron haber ellos recibido en 20 años, ustedes lo pagaron ahora. O sea, hay lo que se llama valor de dinero en el tiempo. Cogiste un préstamo, emitiste bonos, no sé por qué vía. 1,000 y pico, creo que 1.600 millones de dólares fueron, no sé. No, fueron menos. Se emitieron bonos por parte de Hacienda y se pagó. Mi pregunta es al abogado. A partir de ese rompimiento del contrato de Samaná, todos los contratos que tú vas a hacer de fideicomiso, el del otro lado, no el Simu que está en alianza, Julián Roa que está del otro lado, va a evitar que tú le hagas lo que le hiciste con Samaná. Va a revisar esos contratos y va a amarrar eso que tú no me lo hagas otra vez, porque tú no naciste para semillas. Tú te vas en 4, en 8 años, no lo sé. Espero que en 4. Pero la pregunta es, ¿en qué medida
ustedes... O el año que viene, a lo mejor nadie sabe, Julián. Eso Y esperamos. voy a otra institución. ¿Y ¿En qué medida impactó en la contratación de la alianza público-privada esa rescisión de contrato de Samaná? Sin lugar a duda, Julián, hay que reconocer que en ningún sistema de gobierno de este tipo, que en el cual se promuevan las alianzas público-privadas, cuando se rescinde un contrato de esta naturaleza, el mensaje que se envía no es el más positivo hacia los al sector privado o hacia los inversionistas internacionales. Eso no hay por qué mentir en eso y ocultar esa realidad. Ahora, en este caso, era una necesidad de que el gobierno dominicano pusiese fin a este contrato. Y aquí debo aclarar algo, Julián. No pagamos todo lo que ellos se tienen que ganar de aquí hasta la fecha de la terminación. Duramos alrededor de casi 2 años negociando con ellos una vía de salida en la cual se empezaron con cifras muy altas y pudimos lograr lo que nosotros entendíamos que era razonable. Nosotros pagamos cerca del 30% de lo que a ellos todavía le quedaba por cobrar por la vigencia. O sea que hicimos una muy buena negociación. Y tenía que hacerse por eso. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que pasa con los contratos de alianza público-privada? Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente, como tú mencionas y tú como también conocedor de la materia, de que la administración pública nunca puede eximirse o nunca puede renunciar de su potestad unilateral, exorbitante de rescindir los contratos. O sea, el Estado Dominicano o cualquier Estado, cuando entiende que hay una situación contractual con un sector privado que no es beneficiosa para el interés colectivo, tiene todo el derecho de rescindir los contratos. No hay sentencia alguna, ni de tribunal local como internacional, que pueda revocar una terminación. Lo único que puede salir de una sentencia de un tribunal es que el Estado tenga que pagar algún tipo de remuneración o cláusula penal, como se le denomina exactamente, o una cláusula penal que identifique que hay que pagar unas sumas de dinero como contraprestación. Ahora, esa potestad del Estado de rescindir los contratos es una potestad inherente al Estado dominicano. Entonces, en los contratos de APP, de igual manera, eso se preserva. Nosotros estamos suscribiendo el contrato de Arroyo Barril, que es el primer proyecto de alianza público-privada adjudicado, que es un puerto de crucero en Samaná. Ahí se construirá un puerto de cruceros en Samaná, que es un contrato de APP que fue adjudicado hace varios meses y estamos suscribiendo el contrato la semana próxima. Las cláusulas de ese contrato establecen la potestad del Estado Dominicano, primero de verificar el mismo, de hacer equilibrios económicos cuando lo entienda conveniente en favor del Estado Dominicano y de inclusive rescindir los contratos. Y ese operador, que es un operador internacional, es una empresa mexicana, está consciente de eso porque sabe que en todas partes del mundo el Estado no puede renunciar a esa potestad de rescindir los contratos cuando lo consideres conveniente. Entonces, ¿el puerto crucero no va a ser Samaná ya? Sí, hay un puerto también, no, ese es otro. Hay un puerto de crucero en Samaná y hay otro que vendrá en Arroyo Barril, exclusivamente de manera de crucero, ya con un espigón hacia el mar. El Samaná, recuérdense que ahora mismo es una especie de tenders donde los barcos bajan en pequeñas embarcaciones y llegan a Samaná. No, habrá un puerto directo donde llegarán los cruceros. Entonces, las alianzas público-privadas no en ningún momento eliminan esa potestad que tiene el Estado, y todo aquel que participe en una licitación de esta naturaleza sabe y tiene que entender que es una potestad que el Estado nunca podrá renunciar. Bueno, Simón, tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a completar la parte relativa a las alianzas público-privadas y hablar de la otra alianza, hablar de política de las otras alianzas, ¿verdad? Que son públicas. También el escenario de la Junta Central Electoral hay que verlo. Y yo lo que quiero aprovechar este momento para hacerte recomendación a propósito de tus ocupaciones. Sí. Yo voy a tener que salir un momento. Tú sabes dónde queda la San Martín, ¿verdad? Claro que sí. No te vas a salvar. No, y la Máximo Gómez también. También, claro que sí. Y tú tienes mucha responsabilidad de construir cosas y reconstruir. Entonces, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha hay un letrero que dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa y tú lo encuentras todo. Ahí no hay que inventar. No hay que inventar. Esa sí es una verdadera alianza pública y privada. Así que hacemos esta recomendación. Vamos a comerciales y seguiremos con Sigmund Freud, director de Alianzas Público-Privadas y delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Te va, Pablo.